Saludos amigos y amigas, con ustedes una vez más para compartir comunicación y vida. Y antes de saludar a Monseñor Freddy Bertón, vayan nuestras felicitaciones a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, por el triunfo de las Estrellas Orientales 51 años después. 2 campeonatos habían ganado en el 54 y 67-68. Aquello fue desbordante, la alegría cuando el último juego allá en el Francisco Micheli de la Romana. Estoy hablando con Monseñor Rafael Felipe, que fue administrador apostólico de la diócesis de San Pedro, y previo al triunfo también estaba feliz. Así que un abrazo a Monseñor Felipe y a Monseñor Santiago Rodríguez también, que siendo obispo ahora de San Pedro, las estrellas ganan. Y antes de Monseñor todavía, saludos. No, pero espérate, porque está hablando demasiado. No puede ser exclusivo, tiene que ser inclusivo. Okay, y ya tú debes saber que yo te dije que desde niño, sí, cuando fallaban las águilas, yo me pegaba de las estrellas. Eran los tiempos de Rico Carti y de todos esos grandes peloteros nacionales. Garabato Saki. Pues entonces felicita a los presentes. Así. Y en Santiago debo felicitar a 2 Peter macorizanos y un santiaguero que lo vi siempre allá. Virgilio Cepeda, que lo hemos mencionado aquí. Mercedita Cepeda. César del Monte y Consuegra de Villa González, pero es seguidor de las estrellas, y también a Francisco Domínguez Brito, que lo veía cada rato allá en el estadio. Felicitaciones, que gocen su corona. He terminado. Bien, pero de la Sultana del Este podemos pasar a Ciudad de Panamá, sí, a donde ya se ha celebrado esta Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. Hemos estado orando por el éxito de este encuentro, por los frutos, porque ahí está Maciel, que ha participado, y tanta gente que ha participado en Jornada Mundial. Yo en ninguna, iba a decir una de las mías, pero en ninguna. Entonces orábamos por el éxito, por los frutos, por la motivación, el entusiasmo para los jóvenes, por lo importante que son los jóvenes en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Fue desbordante el recibimiento al Papa Francisco, según lo que hemos visto, así que nos unimos a Panamá en esta alegría que han vivido. Y Monseñor, agradecer que 2 integrantes del espacio en la parte de la coordinación, como es Edli Acevedo y Mercy Almontecava, fueron enviadas por el programa Por Camino para recoger, y yo le decía a usted, y usted lo aprobó, para que Mercy luego y Edli nos cuenten un poquito de lo que vivieron en esta Jornada Mundial Panamá 2019. Me recojo porque entramos a la palabra. Bien, bien, bien. Pues entonces, después de eso que has dicho, esperando los buenos frutos para toda la iglesia y en cierta medida para toda la sociedad. Ahora, como es tradición ya, pues entonces entramos en la palabra, que quiero que nos concentremos un poquito en el Evangelio de San Marcos, de nuevo el capítulo 3, los versos 1 al 6. San Marcos capítulo 3, los versos 1 al 6. Polo, cuando hacemos una lectura aquí, déjame aprovechar tu recogimiento. Se supone que somos exhaustivos, que es como el que coge una masa de catevía y la exprime y le saca hasta el último juguito. Eso es lo que hacemos con la palabra aquí. Tratamos nosotros, y en eso usted me ha ayudado mucho, de contextualizar. Pero nunca de ser exhaustivos. No. Primero usted ha dicho, el tiempo es corto para poder profundizar, pero algo que he ido internalizando. La misma palabra rebasa todo abordaje, no es agotado.
no se puede agotar. No. Se puede agotar, porque es de Dios, el tesoro de Dios, que tiene infinitas vetas. Usted descubrió la maravilla y cuando hace así, queda otra maravilla. Entonces nunca pretendemos ser exhaustivos. Y lo que usted ha dicho tantas veces también, de que la palabra de Dios siempre es nueva. Entonces siempre hay algo que nos dice. Precisamente por lo que acabo de mencionar, es de Dios, sorprendente. Entonces, de una capacidad inabarcable, una realidad inabarcable. Pero entonces tratamos de, como el que encuentra una cosita aquí, otra cosita allí, aplicarla de la manera posible a nuestra vida, nunca con intención de agotarla, porque lo de Dios es inagotable. Entonces, dice, capítulo 3, los versos 1 al 6 de San Marcos, entró Jesús otra vez en la sinagoga. Precisamente un amiguito tuyo, Polo, sí, antes de empezar el programa, me preguntaba qué era la sinagoga. Pues, entonces, Jesús aparece muchas veces en el Evangelio, saliendo de una sinagoga, entrando en una sinagoga, en medio de la sinagoga, como cuando le pasaron el libro del profeta Isaías, era en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Era en la sinagoga ¿de dónde era? De Nazaret. No me acuerdo ese pasaje tan clásico, si sería la sinagoga de Nazaret. Pero bien, siempre sinagoga. Sinagoga, yo dije, como un templo para los judíos, pero hay que apresurarse a dar la explicación, porque templo para los judíos es, por ejemplo, el que construyó el rey Salomón. Ese es el templo. Construido, destruido, reconstruido. Acuérdense el empeño de reconstruir ese templo después del exilio de Babilonia, que el Ciro les da permiso de volver y de tumbar cedros del Líbano, madera preciosa para reconstruir, pero los reconstruyen y luego se lamentan de que le quedó muy humilde, porque estaban habituados al templo de Salomón, flamante templo de Salomón. Entonces, bien, pues con una guerra y otra guerra y otra guerra, finalmente no tuvieron templo, porque hasta el de Herodes fue destruido. Entonces, comenzó también la diáspora de los judíos. Cantidad de judíos yéndose a otros países, como en efecto hasta ahora. Aunque fundaron el Estado de Israel, pero la mayor parte de los judíos vive en otros lugares. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York lo ve uno, sobre todo los ortodoxos, con sus clinejitas por aquí y su atuendo típico, su tocado, toca o sombrero. Que el otro día me preguntó alguien, ¿destocado? No sé, ¿y por qué se dice destocado? Digo, porque no tiene toca, la pieza del vestuario para cubrir la cabeza. Entonces por eso se dice destocado. Pero bien, entonces la escena en una sinagoga que no era el templo, sino que esos núcleos de judíos fuera tenían una casa de reunión, que eso es lo que significa sinagoga. Sinagoga viene de un verbo griego que significa reunir. Entonces es el lugar para la reunión. Sin es congregación, como decir congregación. En la partícula con que usamos nosotros, componer, compartir, en griego es sin, como sinfonía, con buen sonido, con sonido, sin. Entonces, sinagoga es congregación. Esa es
Si Percio estaba... Sí, ahí está. Entonces el lugar de la congregación, como un lugar para congregarse. Y todo buen judío no falla en eso, y Jesús por igual. Entonces ahí se encontraba. Y había en la sinagoga un hombre con una mano atrofiada, un lisiado. Entonces ahí había gente importante de esos troncos judíos, autoridades, escribas y fariseos, herodianos, es decir, del partido del rey Herodes. Y estaban con los ojazos pendientes de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque les interesaba Jesús? No, porque era sábado. Y como estaba el lisiado ahí, ellos estaban ojo avisor, como se dice en castellano, a ver si se equivocaba Cristo, para entonces inmediatamente tener de qué acusarlo. Porque curar a un enfermo se supone que era trabajar en sábado. Y en el sábado estaba prohibido trabajar, porque Shabbat es cesar, pero ellos lo entienden más bien como el descanso del séptimo día de la creación. Al séptimo día descansó Dios después de haber hecho todo lo que había hecho, todo lo que había creado. Descansó entre comillas, porque ¿de qué va a descansar Dios? Entonces los judíos se inspiraron en eso para su Shabbat, que nosotros decimos sábado, y todavía hay grupos religiosos que siguen fielmente el sábado, como los adventistas del séptimo día, así se llaman. Entonces, pues bien, no se podía caminar, había un límite que se calcula en aproximadamente 900 metros, que está tomado de lo que tomaba más o menos la distancia desde el lugar habitado hasta el lugar del culto, para poder ir, y no más. En codos, se medía en codos, que calculado en nuestra medida, pues serían aproximadamente 900 metros, y más de ahí no se podía. Todo eso, para entender un poquito los límites que había, límites, o sea, leyes que regulaban la vida de las personas. Entonces, esa era la situación. Como estaba prohibido trabajar, entonces, pero Jesús le dijo al lisiado, ponte ahí en medio. Y luego preguntó a todos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una persona o destruirla? Silencio. Y ellos le dieron el absoluto silencio por respuesta. No, si hablaban, tiraban el veneno para afuera, porque ellos estaban envenenados como quiera contra Jesús. Al verlos tan obcecados, ahí tienes, Polo, ahí se nos junta con la palabrita, la palabra con la palabrita. Obcecados, es decir, obstinados, testarudos, cabezadura, como decimos nosotros. Al verlo tan cerrados en eso, lo que les dio fue pena y se sintió incómodo, entristecido al mismo tiempo, dice. Y dijo al enfermo, extiende la mano. Porque primero le dijo, ponte ahí en medio. Y ahora el segundo paso, extiende la mano. Él la extendió y la mano recuperó el movimiento. Es decir, quedó restablecido. Los fariseos, por su parte, y los del partido de Herodes, se reunieron al salir para tramar el modo de matar a Jesús. Ahí están las contradicciones. Jesús se acerca para hacer el bien a un necesitado, curar a un enfermo.
¿Y cuál es la paga o la recompensa? Entonces, es contradictoria, será una bandera discutida. Lo que le dijeron a la Virgen cuando llevaba en brazos al niño, Simeón, será una bandera discutida y a ti una espada te traspasará el alma. Entonces ahora Cristo pendiente de hacer el bien, y yo digo el desenlace me llama la atención porque hay muchas escenas parecidas a estas en el Evangelio y terminan con algo así, que la gente dice sorprendida, nunca habíamos visto nada así, nada igual. O también termina diciendo, y glorificaban a Dios por lo que había hecho Jesús. Así terminan esas escenas, pero como quienes protagonizan después de Cristo la escena son los grandulones de ese tiempo, los sabiondos, entonces termina de otra manera. ¿Con qué moneda le van a pagar el bien realizado? Buscando la manera de matarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es? Polo, déjame ver para que, si el amigo Juan Núñez nos está viendo, encuentre material para cuando vea a Polo. Entonces, te pregunto yo a ti, si Cristo acaba de hacer una obra muy buena, porque tú te imaginas cómo saldría brincando ese hombre de alegría, de ver que ya la mano le obedecía y que podía trabajar con sus manos. Se la agarra y a ver si es verdad. Entonces, después de eso, conclusión, que quieren matar a Jesús. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué en realidad quieren matarlo? ¿Te parece a ti, Polo? Para ellos era más importante la ley que el amor, que hacer el bien a los otros. Se esclavizaban de la ley. O sea, entonces el delito era, de acuerdo a lo que tú dices, el que Jesús estaba, entendían ellos, pisoteando su ley, esa ley sacratísima que había que respetar, 90 metros, y ya si se le gastaron ahí en sábado, no puede dar ni un pasito más, porque está quebrantando la ley. Entonces, el motivo es piadosísimo, preservar la religión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esto es exactamente lo que Cristo dice también en otro lugar. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Está muy claro, el centro es el ser humano. Y si existen leyes y todo lo que existen es para favorecer el crecimiento, la felicidad, la salvación de ese ser humano. Entonces, no es pecado dejar a Dios para servir a Dios, decía San Vicente de Paúl cuando le consultaron. Entonces que algunos que no podían rezar mucho porque entonces tenían que estar atendiendo enfermos, dice, y que rezar ¿qué es? Estar con Dios. Y asistir al enfermo ¿qué es? Estar con Dios. Entonces hay muchas maneras de estar con Dios. Servir al prójimo es una preciosa oración, aunque el recogerse y profundizar en oración, como quien dice propiamente dicha, bien, pero entonces una cosa no quita la otra. Y lo central es, la gloria de Dios es el hombre viviente. Como decía San Ireneo de León. La gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es ver al ser humano pleno de vida. Claro, le esperará la muerte, pero para nosotros ya se sabe que la muerte es simplemente un tránsito, un lugar de pasar a una dimensión superior, a una presencia de Dios más viva, más plena, sí corresponde a nuestra conducta, a nuestra vida. A mí me ayuda en ese aspecto, Monseñor.
Mientras más cerca de Dios estamos, encontramos en Él la fuerza para entregarnos a los demás. Él nos da las energías, la fuerza para esa entrega total. Eso mismo lo dice muy bien San Pablo en aquella expresión. Dice que Dios nos consuela a nosotros para nosotros poder consolar a los demás con la misma fuerza con que somos consolados por Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, el mismo Dios nos capacita para la obra que nos encomienda. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí, Polo. Y entonces insertamos ahora la palabrita. ¿Tú crees esto que acabamos de tratar, Polo? Como siempre miramos a lo práctico. ¿Tú crees que hay en nuestras sociedades señales de que preservamos cosas en detrimento del ser humano? Sí. ¿Todavía quedará algo de eso? Queda. Y le iba a decir que Jesús también, ejemplo práctico de eso, cuando usted trataba el tema, si se te pierde un animal y eso porque es sábado, ¿lo va a dejar? Ajá, entonces a ti se te cae un animal entre un hoyo y porque es sábado lo deja ahí. Tú lo necesitas, sí, y es de valor para ti y lo sacas de ahí. Pero a un ser humano no habría que librarlo de un espíritu malo porque era sábado, como en el caso que tú refieres. Entonces, yo creo que la conclusión de esta partecita, para que veamos brevísimamente la palabrita, la conclusión de esta parte sería priorizar. Y por eso el ser humano debe estar en el centro. Hasta el ser humano que va en el vientre de la madre, porque ahí es la loquera de este mundo con esos temas. Ah, sí, porque usted sí, usted comunicador, usted escritor, usted profesional, ah sí, mi vida hay que respetarla, y la del inocente que va en la barriga de la mujer, no. ¿Quién se lo dijo a usted y de qué se pega a usted para decir un disparate así? Hay que ser coherente. El ser humano es el centro de la creación. ¿Y cuándo es el ser humano? Cuando hizo así, y salió de la barriga de la mujer. Señor, el que salió era el que estaba ahí. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que haya gente que no entienda? Pero bien, la palabrita, Polo. ¿Qué nos trae? Bien, es una palabrita suave hoy, Polo, no como a veces que... Alguien me refirió de capilla que encontré en la calle y me dijo, tantas veces que he oído esa palabra y ahora fue que la aprendí. Tu amigo Félix Jacinto Bretón me dijo, las costas, la costa, que estaba muy pendiente de la palabra del programa anterior. Pues ahora lo que traigo es tiritar, tiritando de frío, tiritar, temblar o estremecerse de frío o por causa de fiebre o de miedo o de lo que sea. Tiritar. Pero entonces existe otra palabrita muy parecida que es titilar, que es ya un poquito como diríamos más culta, en el sentido, quizás habría que decir, menos usual. Entonces, titilan, titilar, dicho de un cuerpo luminoso, como una estrella, centellear con ligero temblor, como cuando de noche uno mira el cielo y hay estrellas y uno ve que hacen así, como que se mueven, las ve uno titilando, se llama eso. Entonces, bien, esas dos palabritas se parecen mucho, lo único que el poema 20 de Pablo Neruda usa una de esas palabritas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche y decir, por ejemplo, la noche está estrellada. Ajá. Y entonces, y tiritan azules. Los astros a lo lejos. Ajá. Si fuera yo, hubiera puesto quizás titilan, pero él puso tiritan. Y es poeta. Tienen licencia para todo. Entonces, tiritan como si las estrellas, por el frío, por lo que fuera, temblaran un poquito.
que si es de las estrellas lo que se dice es titilar, no tiritar. Y sin embargo, Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura y todo eso, lo que dice es, y tiritan azules los astros a lo lejos. Bueno, y no cantamos nada porque yo todavía estoy medio en duelo. Pero bien, ahí está. Tiritar, de frío, por ejemplo. Titilar, como las estrellas. Y también se usa titiritero. Titiritero lo usa un amigo tuyo en una canción. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo. Joan Manuel. No, no falta que te quemen. No, esa. no. Entonces, titiritero lejos de pueblo en pueblo, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias, no sé qué. Entonces, titiritero es de títere, de marioneta, de títere, titiritero. Titiritero lejos de feria en feria, siempre risueño, lleva sus sueños y canta sus sueños y sus miserias. Eso no fue que como le toca la campana, el que canta más, usted canta bien. Casi Esto es comunicación. me tocó la campana. No. Esto es comunicación y vida. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El pasado 21 de este mes, miles y miles de dominicanos y dominicanas llenaron los templos, no solo el Santuario Nacional de Higüey, el Santuario en Santiago regional, el Santuario Regional de la Diócesis de Mao Montecristi, allá por Loma de Cabrera, y todas las capillas y parroquias que tienen como patrona a la Altagracia, y más allá de nuestros mares, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quiera que haya un dominicano, una dominicana, venerando a la Madre de Jesús, a María, que nos dice, hagan lo que Él les diga. Creo que cada año crece más la devoción, Monseñor. Bien, a mí me tocó, como anualmente, me ha tocado desde que llegué a Santiago, en el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, la parroquia Santuario de Santiago. Ahí estuve a las 9 de la mañana con presencia de alguna autoridad. Alguien me comentó que este año se notó la menor presencia yo me di cuenta de las autoridades, porque otras veces hay cantidad. Este año no sé qué pasó. Pero bien, yo dije algo de eso en la... ¿Tú estabas ahí? Sí. Que entonces... que está decayendo la fe católica, que no sé cuánto, que no sé qué. Gente por todos los lados, gracias a Dios. Yo sí dije, debemos dar un mayor testimonio y también una iglesia en salida, como lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco, para tratar de calentar al que se esté enfriando o atraer el que se ha alejado, etcétera, etcétera. Pero bien, Polo, yo quiero unir esa referencia tuya a la solemnidad de la protectora del pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia, en la experiencia mía de este año, que como lo dije, el 21 caían los 9 días del asesinato de mi hermano Domingo. Entonces lo que inventamos fue ponerla el domingo,
ya que el 21 era lunes, y celebrar con un día adelantado los 9 días, el novenario final, misa final del novenario de mi hermano Domingo, para que no coincidiera con el 21, que es un día muy congestionado. Y fue un acierto, porque el templo estaba lleno, lleno. Oye, esa iglesia del Licey tan grande, y tú, yo creo que tú anduviste, ¿tú anduviste en los 9 días? Sí, bueno, no, el velorio y el día final. Ah, sí, el día final. El día final, sí. El día final fue el domingo 20. Sí, sí. Entonces, que precisamente quiero aprovechar por eso mismo, porque es la gratitud, es la palabra que lo resume todo ahora. Gratitud, agradecimiento de parte de la familia y de parte mío personalmente, de parte mía, agradecer tanta solidaridad. Eso no se puede ni decir. La gente que desfiló, no solo la que estuvo, porque también habría que agradecer las condolencias por cualquier vía. A veces era un escrito o una llamada o la presencia el día del entierro, las misas del novenario y la misa final, ese templo de Licey que es enorme, cantidad de personas de pie que hasta pena le da. Gente de Baní, de Altamira, de todas partes. De la diócesis de Puerto Plata, de la diócesis de Baní, de Santo Domingo. A mí y a mi familia nos han llamado de casi cuántos países hay en el mundo, porque yo mencioné lo mío y oí que a la otra de los estados, de varios estados de Estados Unidos, de qué sé yo a dónde, de Europa, a mí me llamaron de España, de Estados Unidos, de Panamá, es decir, es increíble, cosas que yo incluso dije, ¿y cómo en España tuvieron que enterarse? Y no dominicanos, porque si es dominicanos, están más pendientes, no son familia mía, y sin embargo, por eso digo una solidaridad enorme. Yo tendría, no sé cuántos meses pasaré rumiando, solo la gente que yo me encontré, que algunos no lo veía hasta desde la infancia, porque tristemente los muerticos nos reúnen, los muerticos nos llaman, me dijo, nos sentimos como tan obligados, y es una ocasión, en el caso nuestro, trágica y sin embargo bonita en el sentido de encuentro cercano de tantas personas. ¿Qué te dijo qué? Me dijo Argelia y Humberto Van der Bulke, que tenían como muchos años que no se veían. Ay, y ahí estaban, la solidaridad de este pueblo. No, ella tuvo que decirme el nombre, se adelantó sí, por miedo a que yo... A que no recordara. Digo, desde que tú tenías el pelo negro no te veía, que ya anda un poco añejita en la cabeza, con las canas. Pero la misma siempre, animosa, y Humberto, que nos vimos la última vez en una escuela Fe y Alegría en Baní, lo recordaba él muy bien, tantas personas, ahí fue que se presentó tu amigo Vargas, el abogado Máximo Vargas, de Altamira, con todas esas personas que, ¿cómo nos ponemos? Monseñor Agripino, también el amigo Juan Núñez, su hermano, María, su hermana, y el esposo de María. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe qué me llamó la atención también, Monseñor? La cercanía de ustedes, los obispos, cada obispo. Por ejemplo, en la misa final, Monseñor Osoria, Monseñor Diomedes, Julio César Corniel ese día. Monseñor Nicanor y Monseñor Santiago Rodríguez vinieron de Higüey y de San Pedro a celebrar, y así muchos obispos, sacerdotes, diáconos, ministros, bien, entonces religiosas, o sea que es la familia sorprendida, porque uno no sabe, hasta que no se presentan esas situaciones, uno no sabe. Yo he contado aquello de cuando murió papá,
papá llegó a tercer curso de primaria, como era antes. Lo único que yo te he contado, que llegaba del conuco, se lavaba las manos, cogía una enciclopedia y se sentaba en el piso a tirar hojas. Entonces, cuando murió, que algunos decían, ¿y qué murió algún presidente de la República? Porque todos esos carreteritas y callejones que tú ves, por donde quiera que tú veías, había vehículos parqueados y gente que no cabía, como si hubiera sido el gran Señor. No, que el que siembra, cosecha. Entonces una gente de respeto y con el trato adecuado para todo ser humano, bien. Entonces, porque podríamos extendernos, Polo, quiero, para limitar un poco, la palabra es gracias, gracias, gracias de todo corazón, para todas esas personas. Ahora yo voy a hacer una brevecita referencia, porque hay que aprender. La vida nos enseña, la vida es buena maestra y nos enseña hasta con la sangre, hasta con los momentos muy fuertes. Entonces, yo veo algo que he visto, de todo eso bueno, todo eso bueno. Y este puntito es que me ha puesto a reflexionar. No sé cuál será el resultado de yo mencionarlo, pero lo que veo, porque yo soy muy observador desde chiquitico. ¿Tú sabías eso, Polo? Me he dado cuenta, sí. Yo, es que uno cuenta cosas que a veces bota la trilla, pero más vale ser espontáneo. Sí, sí, sí. Porque hasta un obispo lo vi yo, orejón, una vez que me oyó diciendo esto, que papá decía que yo iba a llegar a algo. Entonces el obispo se puso así, porque eso es soberbia. Oiga, el orgullo de no sé qué. Ya me imagino. Entonces, como para que yo dijera algo. ¿Y por qué, Dios? Di que porque yo saltaba con muchísimas cosas. Entonces, eso no es la gran cosa. Pero los viejos tienen su sabiduría, que yo saltaba con cosas. Es lo que te estoy diciendo. Observando, y de la observación es también parte de la ciencia. Sí. Parte del método científico, la observación. Puede llegarte de un golpe por gracia, una maravilla y un descubrimiento, pero lo otro es trabajo laborioso, mirando y estudiando, etcétera. Pero no, eso decía papá, que yo iba a llegar a algo. ¿Y por qué, papá? Porque tú saltabas con cosas. Entonces, observando, entonces, a propósito de este proceso, oye, ¿a qué se refiere? Pero mira, uno de los que me llamó, de los cientos y cientos de personas que llamaron, que fue la vía quizás más mayor, aparte de los escritos, tarjetas, etcétera, el amiguito tuyo, el general Guzmán Acosta de los Hidalgos Mamey, de allá de Mamey. Pero lo menciono aquí porque es fanático de Comunicación y Vida también. ¡Qué bien! Entonces me llamó para darme el pésame y entonces ahí me aprovechó y me dijo, es un programa muy instructivo. Pues nuestros saludos, aprovechamos al general Guzmán Acosta, nuestro pariente en los Hidalgos, Mamey de Puerto Plata. Pues la cosa es esta. Mira, yo me puse a observar, no tanto en las condolencias dichas presencialmente, sino más bien en las escritas que son montaña. Todas, porque ahí tengo que agradecer al presidente de la República, Danilo Medina, unas palabras muy sentidas, lo mismo la primera dama, el ministro de la presidencia, la vicepresidenta, es decir, Polo, lo que te dije, es una cosa extraordinaria. Y lo que te dije, no están obligados a eso, y por eso uno más lo agradece,
que sin estar obligados estén pendientes de uno. Ahora el detallito que yo vi, ¿cuál fue, Polo? Que hay como común denominador el hecho de no referirse al crimen. Entiéndeme. Bien, estamos con usted, nuestras condolencias, oramos para que su familia pueda superar todo eso, muy bueno, que lo necesitamos. Y oración nunca sobra. Ahora, poca referencia a la justicia. Eso lo tengo comprobado. Resignación, conformidad, esperanza. Unas palabritas que yo me las encuentro hasta medio feas, porque tienen un sentido y uno las toma en el buen sentido. Son de esas palabritas que caen un poquito en descrédito, porque si se usan fuera de contexto, se desacredita una palabra. Conformidad, cuando usted no puede conformarse. Conformidad, tenga conformidad. Por ejemplo, con la pobreza usted no puede conformarse, porque no puede ser así, porque Dios no nos creó para vivir en miseria. Pero bien, lo hacen con buena intención, y entonces uno lo recibe de la manera como viene. Pero me dejó pensando la escasa referencia a la justicia. Pero una cosa asombrosa, por lo generalizado, condolencia y conformidad, y la otra palabra que usé, ¿cuál fue? Resignación, una palabra muy abundante. Y poca referencia a la justicia. Y yo lo dije desde el entierro, Señor, ahora lo que nosotros esperamos es que atrapen a los dos criminales. La condolencia, maravilloso, eso es del ser humano y se agradece, digo, y nadie está obligado a darla, y cuando se dan, mucho más valor tienen para uno. Pero ¿y la justicia? Como dije en el entierro, que entonces tú estabas allá, hay dos criminales sueltos, ¿cuál será el próximo inocente que caerá víctima de esos criminales? Y que no me lo mienten. Las autoridades deben mentarlo, porque no es condolencia, condolencia estamos sobrados, y oración en cantidad, aunque siempre caben. Pero la voz de ahora es... Entonces yo dije también en la Altagracia, Polo, que tú estabas allá, tantas familias están pasando por lo mismo, porque ahora que mataron uno para quitarle el motor sí, en Herrera de la capital. Y que ahí mismo iban, qué sé yo cuánto, entre muertos y asaltados, para quitarle, en el mismo lugar. ¿Cuántas familias adoloridas, más empobrecidas porque el que cogió fiado un motor y se lo quitaron los malhechores, o al que le quitaron la vida? Entonces, la conformidad, sí, pero hábleme de la justicia. Y no tenga miedo, es como si hubiera un pacto de silencio respecto a esa palabra en las condolencias que hemos recibido. Como si hubiera un pacto de silencio. No mentemos esa palabra. A cualquiera lo ponen hasta pensar mal, porque entonces, ¿qué conclusión se puede, qué deducción se puede hacer de ahí? No vamos a mentárselo porque no se va a resolver. No vamos a mentársela porque la justicia aquí no funciona. Yo no lo creo. Pero cualquiera hace una lectura equivocada cuando nadie, como quien dice, nadie menciona la justicia. ¿Por qué será? O no cree en ella, o no se lamentamos para que no se ilusionen en balde. Y eso sí me dejaría pensando a mí, porque un país donde no funcione la justicia, está enfermo ese país de arriba abajo. Yo lo dije el día del Poder Judicial en la Catedral de Santiago. Sí, sí. Lo dije, ustedes son parte importantísima de la salud de esta nación. La justicia, si la justicia está enferma, la nación está enferma. Entonces, eso es lo que estoy pensando, que me he puesto a pensar por la curiosidad natural que de chiquitico tengo, Polo. ¿Qué tiempo nos queda, Polo? Maciel. 8. Entonces, antes, mira,
yo hice una promesa que también tú la oíste allá en la Altagracia, y es porque allá hice una referencia brevísima a nuestra circular de enero, del 21 de enero, que esta vez es... Aquí está. ¿Qué dice? La carta a la Conferencia del Episcopado: escuchar y acompañar a los jóvenes en un proceso de discernimiento, y un subtítulo: hay claves para la evangelización de los jóvenes. Yo dije en la Altagracia, son 30 y tantas páginas, y solamente hice como un pequeñito aperitivo, pero prometí y dije en el programa Comunicación y Vida, o dije con Polo, no sé qué, que teníamos, porque es un material muy aprovechable para los grupos, para estudio personal, sobre todo que es amplio y además una temática hermosa. Y yo dije allá, Polo, antes de que tú inicies, la Iglesia no trata de la juventud por demagogia o por la moda, porque la moda es estar con los jóvenes. La Iglesia trata el tema de la juventud y se acerca a la juventud, porque sin ella no hay ni patria, ni iglesia, ni nada, no hay futuro. Sin jóvenes no hay futuro. Yo dije, porque los viejos se saben para dónde vamos, el futuro es de los jóvenes. Eso es lo primero. Pero lo segundo es una razón profundísima de pura teología, que la utilizaba y la recordaba mucho el Santo Papa Juan Pablo II. Nada se parece más a los jóvenes que la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo el eterno viviente, cuerpo de Cristo, es decir, prolongación de Cristo en este mundo. Claro, está formada por la gracia de Dios, por parte de Él, y luego hasta por los pecados de nosotros, santos y pecadores necesitados de conversión. Pero la grandeza de la Iglesia es que es cuerpo de Cristo, el eterno viviente. Entonces, si la juventud es bonita por ser joven, bonito es Dios porque es vida plena para siempre. Porque joven se supone que es plenitud de vida, como se dice, en la plenitud de su vida. Entonces, ese es el tema de tanta trascendencia para la sociedad y para la Iglesia también. Y por eso prometí que iríamos abordando algunas partes. Yo he pedido al amigo Polo Ramos, Don Polo, como él prefiere que le digan, porque se supone que como él está bien, tiene los bolsillos bien, bien llenos y no de borona de casado. Ajá. Pues entonces, comencemos hoy por lo menos, y en otros programas siguientes podemos también adelantar otras partes. Así es. El editorial de Camino trata de recoger parte de esta carta pastoral. Y yo ya al final quiero, Monseñor... perdón, no, y antes para hacerte propaganda también. Ahí está íntegra. Íntegra en el Camino, la carta pastoral sobre la juventud, para que no tengan que ir a otro lado. El que pueda la adquiere también como folleto que fue publicada, pero en el periódico Camino está íntegra la carta. Y está en la parte digital, caminodigital.net, y en la página de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que hay como una separata, vamos a decir, una parte. La puede uno hasta descargar en PDF, y ahí la tiene. Yo la descargué en PDF y la archivé en mi computadora. Entonces, para finalizar, me fijo en el número 15, que luego, como decía Monseñor, en programas posteriores analizaremos. La violencia es un fenómeno multicausal que se manifiesta en el propio hogar del joven, en la escuela y el barrio, así como en el uso inadecuado de medios de comunicación y redes sociales, entre otros. Si los niños y jóvenes se desarrollan en un ambiente de violencia familiar, cuando sean adultos, con mayor probabilidad replicarán ese modelo. A esto se añade la creciente desigualdad y exclusión, la corrupción, el tráfico de drogas, la sexualidad desordenada que lleva a un grave deterioro moral y la ausencia de adhesión a valores humanos y cristianos
como factores determinantes que merecen una especial atención. Oye, Polo, eso está que casi podía haberse puesto junto con el otro número que cuando habla de la violencia, voy a ver si tú mismo lo encuentras, a donde dice, cuando pone el porcentaje de muertos, sí. Entonces, muertos por accidente, muertos en riña, muertos, entonces un porcentaje elevadísimo es precisamente de jóvenes. A propósito, que lo hemos comentado aquí. De la violencia, pero hay un número dedicado enteramente con porcentaje y todo. Y lo otro que usted lo ha comentado aquí, y así dice este número, por ejemplo, uno que vive mirando violencia en el hogar, cuando sea adulto, lo va a replicar, lo va a hacer con la esposa, con los hijos, en la comunidad. Y lo otro también que me llama mucho la atención es cómo muchos adultos con nuestra inconducta hacemos tanto daño a nuestros jóvenes. Y el otro elemento verdísimo es la desesperanza de tantos jóvenes graduados, capacitados, que dedicaron años para formarse y que luego andan con su diploma debajo del brazo buscando una oportunidad que muchas veces no encuentran. En nuestro periódico y tu periódico, el amigo, el licenciado Pedro Domínguez Brito, que escribió a propósito de la muerte de mi hermano, sí. Y dice en un momentito, seamos claros, detrás de la mayoría de asaltos y robos están las drogas ilegales de por medio. Y entonces comienza a especificar de qué manera. Sea el narcotráfico, pero otras veces son adictos, enfermos ya. Enfermos que entonces salen a buscar y se llevan de por medio a quien sea, al que encuentre con tal de satisfacer su necesidad. Esto es Comunicación y Vida. Venimos ya con la oración final. Hoy te pedimos, Padre, que perdones a los que ponen a llorar a las familias por los crímenes, como mi familia, pero como tantas familias, para que se ablanden esos corazones, como decían nuestros mayores, que haya verdadero arrepentimiento y que no se pierdan para siempre, que tú les des la gracia de tu perdón y así ellos puedan rectificar, ya que tú como padres de misericordia le garantizas recibirlos y abrazarlos nuevamente, pero para eso tienen que dejar a un lado totalmente el pecado y también purgar de alguna manera el mal que han realizado. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.